maravillosamente hecho. Y a partir de este momento, pues lo empezamos a grabar. Maravillosamente hecho. Estamos hablando, por lo tanto, del ser humano. Algunos le llaman una máquina perfecta, pero es mucho más que eso. La Escritura nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 139, en el verso 13 y 14, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque de una forma maravillosa he sido creado. Soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé yo muy bien. Te alabo porque me has creado de una forma maravillosa. Por eso el tema de hoy se titula Maravillosamente hecho. Y espero con la ayuda de Dios de que ustedes hoy puedan ver cosas que quizás no habían tomado en cuenta. Usted es una maravillosa creación de Dios y vale mucho para el Señor. El mismo Salmo 139, pero en el verso 16, nos da una revelación nueva para nosotros. Mi embrión, dice el texto, vieron tus ojos. Es decir, que el Señor tiene contacto con la criatura aún en el vientre de su madre. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Interesante esto que acabamos de leer, una revelación maravillosa, porque el salmista nos dice que entre la criatura que está en el vientre y Dios hay comunicación. Pero también dice que el Señor tiene un libro donde escribe todas las partes de nuestro cuerpo que luego son formadas. Y quiero que se queden muy en su mente con este pensamiento. Dios escribió un libro de instrucciones que luego fueron formadas en mi cuerpo. Hay un código, hay una programación que Dios escribe en un libro y luego va formando las partes de nuestro cuerpo sin faltar una de ellas. Dice el Salmo 139, verso 16, que Dios tiene ese libro. Pues ese libro de instrucciones para la vida es esa molécula que se llama ADN. El ADN es el libro de instrucciones de la vida. Se le llama también la molécula de Dios. ¿Y por qué? Porque dentro de cada célula de nuestro cuerpo, mis hermanos y amigos, hay una molécula que se llama ADN, una molécula maravillosa que tiene todas las instrucciones para hacer la vida del ser humano y también de las plantas y de los animales, pero hablemos hoy del ser humano. Allí Dios escribe cada parte de nuestro cuerpo, desde las vísceras, el corazón, los pulmones, el cerebro, todo está escrito allí en cada célula de nuestro cuerpo. Y quiero que sepan desde ahora que en un puntito que usted hace con un lápiz un puntito en una página y en ese puntito caben millones de células. O sea que la célula es algo muy pequeño. Hay que verla con un microscopio y entrar dentro de esa célula y ver todo lo que hay adentro. Es un mundo maravilloso que nos revela a un Dios grande, poderoso, que de la nada creó todo lo que hay y todo lo ha hecho con sabiduría. Como pueden ver aquí, esto es una célula. Es la unidad básica de lo que está hecho todo ser viviente. Nuestro cuerpo está formado de células y tenemos, según dicen algunos científicos, 30 billones, no millones, no, sino billones. En este caso sería 30 multiplicado por 1.000.000 y luego multiplicado por 1.000.000 más. O sea, 30 millones de millones. Y esa célula que ustedes ven ahí, que es un tipo porque hay muchos tipos de células, tiene dentro de ella un núcleo. Eso que ustedes ven ahí oscuro es un núcleo. Y dentro de ese núcleo hay dos cosas muy importantes para la vida. Están los cromosomas y dentro de los cromosomas está el ADN. Y en los cromosomas están los genes, en el ADN están los genes del ser humano que transmiten todos los rasgos hereditarios, los suyos y los de sus hijos. Esto es una imagen de cómo son los cromosomas. Son unas partículas, podríamos decir, que están dentro de las células
Y dentro de esos cromosomas está envuelto el ADN, que como les decía, es la partícula de Dios. Los varones tenemos cromosomas XY y las mujeres tienen cromosomas XX. Y vamos a hablar un poquito más de eso ahora. Pero los cromosomas determinan el sexo de las personas. Dentro de cada célula, esa cosita microscópica que le mencioné, tenemos 46 cromosomas. 23 de estos cromosomas son aportados por la mamá y otros 23 cromosomas son aportados por el papá. De manera, verdad, que no le podemos decir a los padres, no, no, porque ese muchacho es mío. No, es tan tuyo como de él, porque tú aportaste una carga genética de 23 cromosomas y él aportó 23 cromosomas más. Tal vez tú te has esforzado más, pero tiene la genética, los genes de los dos, mitad y mitad. Ahora, hay dos células humanas que en vez de tener 46 cromosomas, solo tienen 23, o sea, la mitad. Y esas células son una en el hombre, que es el espermatozoide, y una en la mujer, que es el óvulo. Son las únicas células que en vez de 46 tienen 23 cromosomas. ¿Y qué pasa cuando se une el óvulo con el espermatozoide? Bueno, como les decía, los cromosomas de las madres son XX, los del padre son XY, de manera que si el padre, cuando hay unión del hombre y la mujer, si en esa relación el hombre aporta el cromosomas X, pues nacerá una niña porque los cromosomas de la mujer son X. Pero si él aporta el cromosoma Y, entonces nacerá un varón. De tal manera que, aparte de Dios, quien determina si va a nacer un varón o una hembra es el hombre, porque él es el que puede aportar el cromosoma Y. Claro que no es algo que lo hace voluntariamente, sino que es Dios quien lo decide en su divina providencia y en su autoridad. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver a la izquierda en el rosado a una mujer simbolizada, ¿verdad? Abajo dos cromosomas XX, a la derecha en azul el hombre, un cromosomas X y unos Y. La mujer siempre aporta el cromosomas X. Si el varón aporta el X también, entonces se forma una niña. Si la mujer, que siempre aporta el X a la derecha, y el hombre aporta el Y, entonces se forma un niño. Así que el sexo no es algo que usted decide cuando usted es grande. Ahora hay muchísimos sexos, ahora se habla de hasta cientos de tipos de sexo. Sin embargo, usted, como dice Génesis 1:27, Dios lo creó, varón y hembra, eso está en sus genes. Eso usted no puede decidir, eso ya Dios lo decidió por usted. Y dentro de los cromosomas está esta maravillosa molécula que se llama el ADN. Como ven, parece una escalera en espiral, con una especie de caracol retorcido. Y verán, si pueden observar bien en sus teléfonos o en su pantalla, que tiene unos numeritos, hay unos cuadritos, porque esto es una representación. Hay unos cuadritos que tienen 4 letras que vamos a ver ahora. ¿Qué quiere decir esas 4 letras? Pero así como ustedes lo ven ahí, básicamente así se observa en un microscopio lo que es el ADN y en un momento vamos a tener el privilegio de ver. ¿Qué es el ADN? El ADN es la abreviatura de ácido desoxirribonucleico. No se preocupen si no lo entienden, a menos que quieran ser biólogos, no tienen que saber ese detalle, simplemente para información. Pero el ADN es una molécula compleja que se encuentra dentro de cada célula en nuestro cuerpo y contiene todas las instrucciones necesarias para, oigan bien, crear y mantener la vida de todos los organismos vivos, es decir, animales, plantas, etc. Incluso algunos virus. Ya el coronavirus, el COVID-19 en particular, que nos está afectando en este tiempo, ha sido descodificado genéticamente. Ya se sabe cómo es su composición genética. También es el ADN, como les decía, el encargado de la transmisión de los rasgos hereditarios. La herencia se transmite dentro del ADN. Entonces usted ve el componente químico del ADN y usted tiene una adenina que está simbolizado por la letra A, una timina que está simbolizado por la letra T, una guanina que está simbolizado por la letra G y una citosina por las letras C. La A o la adenina siempre se combina con la T, que es la timina. Y la G, que es la guanina, siempre se combina con la citosina. Entonces, a la derecha pueden ver, por ejemplo, arriba una G en azul
¿Y qué combina abajo? Con una C que está en verde. Arriba una A, y cuando hay una A, abajo tiene que haber una T. Arriba una C, que abajo debe haber una G. Y esas combinaciones se van formando en el ADN con estos 4 componentes químicos. Y déjeme decirle que el ADN mío y el suyo son similares en un 99.99%. Solamente un 0.01% es distinto el ADN mío del suyo. Pero en ese 0.1%, el Señor pone la singularidad, la particularidad, la especialidad. Es decir, que en ese 0.01 nos hace distintos, nos hace únicos. De tal manera, mis queridos amigos y hermanos, que no ha habido en la historia de la humanidad ningún ser humano igual que tú, ni lo habrá en el futuro. Eres único, eres una creación especial, eres un modelo que cuando Dios te hizo rompió el molde. No hay otro igual que tú. Puede haber personas que se parezcan, pero cada ser humano es distinto. Y por eso no podemos hacer comparaciones, porque así como Dios crea a cada ser humano diferente, así le asigna un propósito en la vida distinto. Cada uno es como es y cada quien es cada cual, porque Dios lo hizo a cada uno a su manera. Y esas letritas, esas 4 letritas van formando millones de combinaciones. Hay 3.200 millones de esas combinaciones en cada célula. Señores, y hay 30 billones de células en el cuerpo humano. O sea, estamos hablando de algo simplemente sorprendente. Es una biblioteca de libros y libros y libros escritos con 4 letras. En realidad es mucho más que 4 letras. Son 4 sustancias químicas que van formando la vida en el cuerpo. Esto es increíble. Oiga esto. Una sola molécula de ADN contiene 6.000 millones de estas letras o sustancias químicas. 6.000 millones, una sola molécula de ADN. De modo que una sola célula contiene moléculas de ADN que ocuparían un espacio de casi 2 metros. En esa cosita pequeñita que yo le dije, si eso se desenrolla, como vamos a ver, eso llegará casi a 2 metros, señores. 2 metros es la distancia. Cuando usted abre los brazos, eso es más o menos 1 metro. Imagínese, casi ningún ser humano mide 2 metros. Eso es sumamente largo y en cada célula está enrollado y empaquetado ese ADN ahí adentro. Dígame si eso no es maravilloso. Por eso, el ADN está cuidadosamente empaquetado en unas estructuras llamadas cromosomas, que ya lo vimos ahorita. Dentro del cromosoma está el ADN y dentro del ADN, dentro del cromosoma, el ADN dentro del cromosoma y el cromosoma dentro de la célula, dentro del núcleo de la célula. Así que si tú desenrollas el ADN que hay dentro de cada una de esas células, dentro de cada uno de esos cromosomas, si lo desenrollas y lo empatas todo, ¿sabes lo que pasaría? Y esto no es una exageración, esto es un hecho científico. Podrías llegar a la luna 6.000 veces con el ADN que hay en tu cuerpo. O sea, de aquí a la Tierra a la luna podrías ir 6.000 veces. ¿No les sorprende eso? Exageramos cuando decimos que estamos hechos maravillosamente. ¿Cómo Dios mete todo eso ahí? Y luego de comprimido vuelve y lo comprime y luego lo comprime más. Y aún eso allí tan comprimido, mis hermanos y amigos, puede darle forma a nuestra vida en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, tenemos esta representación y eso que ustedes ven ahí a mano izquierda es una célula. Lo que está en el centro es el núcleo de la célula. Entonces ven, ahí está el núcleo. Dentro de ese núcleo ven unas figuritas, esos son los cromosomas que están ampliados a mano derecha. Y ven abajo en el cromosoma como una especie de un hilo que se va desenrollando y enrollando. Vayan fijándose cómo eso se va desenrollando. Ese es el ADN, que es de doble hebra y que forma una especie de escalera en espiral, con las 4 letras que ustedes pueden ver abajo, A, C, G, T. Un código escrito, un libro escrito por Dios, que contiene las instrucciones para generar vida, no solamente en nuestro cuerpo, sino en todo el planeta Tierra. Quiero que vean este video porque esto es impresionante. Esto es una célula. Primero en la parte exterior de la célula. Y yo lo voy a ir explicando mientras lo vamos viendo.
Fíjense, esta es la parte exterior de la célula. Ahora verán la célula y el núcleo de la célula ahí adentro. Eso es una célula. Eso es una célula real. Y eso que ustedes están viendo ahí, mis amigos, es el ADN. Cada uno de nosotros tiene 10 billones de células y cada célula contiene aproximadamente 1.8 metros de ADN. 1.8 metros, casi 2 metros. Y eso es una célula formando ADN. Mire cómo lo hace y eso es real. Eso es como la célula organiza su propio ADN. Este es un video que dura casi 2 minutos. Vayan observando y maravillándose. Vean que esto está ocurriendo en este preciso momento dentro de sus cuerpos. El Señor está creando vida. El Señor está formando nuevas células. El Señor está haciendo que las células muertas sean reemplazadas. Y mire cómo el ADN se va enrollando y enrollando y enrollando. Y eso, si usted lo desenrolla, podría llegar hasta la luna 6,000 veces. Señores, esto es una cosa increíble. Ahora vean cómo ese ADN se enrolla dentro de el cromosoma. Mire, y ahí va otra vez a la célula. Mire ahí la célula y mire los cromosomas como pueden ser vistos en un microscopio. Y ahora esa célula se va a dividir para formar una segunda célula, para que así las células muertas se vayan reemplazando y se vayan formando nuevos tejidos, porque nuestro organismo se va reemplazando. Mire cómo se divide en 2 células. Es una cosa maravillosa y eso ocurre todos los días y eso ocurre muchas veces al día en nuestro cuerpo. Maravillosamente hecho estamos. Así que los genes determinan lo que somos y están allí dentro del ADN y dentro de los cromosomas. Estos genes contenidos dentro de nuestro ADN llevan instrucciones para formar proteínas y las proteínas a su vez son las que determinan todo acerca de nosotros. El color de nuestros ojos, la textura de nuestro cabello, el timbre de nuestra voz, nuestra altura o estatura, incluso hasta la predisposición a ciertas enfermedades. Todo eso está envuelto y empaquetado ahí. Ahí el Señor escribió si usted iba a ser alto o bajito, si usted iba a ser varón o mujer, si usted iba a tener interés por una cosa o por otra, si usted iba a ser una persona extrovertida o introvertida. Todo lo entró ahí. Por eso cada ser humano es único e irrepetible. Nadie hay como tú sobre la tierra. El ADN da instrucciones para crear vida. Las proteínas que crea el ADN a su vez crean nuevas células, como vimos ahora mismo. Y las distintas células se agrupan, porque hay muchos tipos de células, se van agrupando por tipos y crean tejidos, como el tejido nervioso, como el tejido muscular o como el tejido óseo. Cuando hablamos del tejido nervioso nos referimos, ¿verdad?, a la columna vertebral, el cerebro, esas neuronas que están allí. El sistema muscular, que ustedes lo conocen, y el sistema óseo, que son los huesos. Entonces, las células se agrupan y forman tejidos. Los tejidos se agrupan y forman órganos, como el corazón, el hígado, los pulmones o el páncreas. Y de los órganos se forman entonces los sistemas que hacen funcionar nuestro cuerpo. El sistema circulatorio, ¿cuántos problemas nos genera cuando la circulación está mal? El sistema esquelético, ¿cuántos problemas nos da cuando la columna está doblada? O el sistema endocrino, que determina cómo caminan nuestras hormonas en nuestro cuerpo. Todos esos sistemas se van creando y todo a partir de las instrucciones que el ADN da. Forma proteína, la proteína forma células que se agrupan y forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos componen los sistemas. Es una cosa simplemente sorprendente. Ahí vemos los diferentes sistemas que se forman a partir de la instrucción que está en esa cosita tan pequeñita. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque para ver eso usted tiene que ir a un microscopio. Y ahí vemos cómo el Señor crea el sistema óseo, el muscular, el circulatorio, el digestivo, el urinario, el nervioso, el reproductivo, el linfático, el hormonal y el respiratorio. Para un próximo estudio vamos a estar viendo un poco acerca de cada una de esas cosas, pero hoy no vamos a hablar de eso. Entonces el salmista continúa, esta vez en los versos 17 y 18 del Salmo 139, que es nuestro texto base,
Dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Estamos hablando de millones y millones y millones y millones de células, de miles y miles de veces que esas células pueden ir y volver a la luna. Dice el salmista, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de arena. Y cuando despierto, todavía estoy contigo. Cuando despierto, todavía sigo pensando y meditando en esto. Pero wow, qué grande es nuestro Dios. Deberíamos confiar más en Él. Porque si su poder alcanza para hacer esta maravillosa obra que ha hecho, ¿cómo no va a alcanzar para resolver nuestros problemas? ¿Cómo no va a alcanzar para darnos lo que en realidad nos conviene? Solamente tenemos que tener fe en Él y ser obedientes a la palabra de Dios y dejar en sus manos las consecuencias. El verso 15 del Salmo 139 dice, me conoces por dentro y también por fuera. Conoces cada hueso de mi cuerpo. ¿Sabes cómo fui formado? Claro que lo sabe. Él fue el que dio las instrucciones. Él fue el que diseñó todo eso. Por eso este texto demuestra que Dios existe. No hay que discutir más. Hay un diseño. Y si hay un diseño, tuvo que haber un diseñador. Dice, ¿sabes cómo fui hecho? Parte por parte. ¿Cómo fui esculpido, Señor? Esculpido como cuando usted coge un cincel y un martillo. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Tú estabas allí viéndolo todo en el vientre de mi madre, diciendo ahora va esto, ahora va aquello, ahora va esto otro. Y miren mis amigos, eso que ustedes ven ahí es un óvulo femenino y lo que ven a la derecha es un espermatozoide masculino. Millones de estos espermatozoides persiguen ese óvulo para fecundar. Cuando finalmente lo fecundan, el óvulo tiene 23 cromosomas, el espermatozoide 23, se forma una nueva célula completa ahora de 46 cromosomas. Observen cómo más o menos ocurre la fecundación. ¿Vieron cómo ese espermatozoide penetró el óvulo? Una vez que está allí, él fecunda el óvulo y entonces se forma una nueva célula, hay una nueva vida. No es un feto, no es un cigoto, es un ser humano que se ha formado. Por eso el salmista dijo, tú me viste en el vientre de mi madre. Él era una criatura antes de nacer. Por eso no debemos practicar el aborto, porque hay vida en ese ser humano, es algo divino. Y el verso 13 dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste, me entretejiste en el vientre de mi madre. Mire, ese óvulo fecundado a mano izquierda se divide en 2, después en 4, después en 8, y de ese óvulo que se va dividiendo, se va formando ese ser humano que usted ve a mano derecha, que le llaman feto, que le llaman cigoto, que le llaman de diferentes maneras, pero que es un ser humano maravillosamente creado. Miren cómo se desarrolla. A la mano izquierda arriba ven la primera célula. Luego, la segunda etapa se divide en 2, luego en 4, luego en 8, luego en 16 y luego se forma lo que le llaman el blastocito, que ya es como un pegote, por decirlo así, de células. Y abajo ya para la cuarta semana ya se puede ver una especie como de renacuajo. Para la 10ª semana ya está apareciendo un ser humano. Y para la 16ª semana ya es un pequeño ser humano formado. Y a la 20 semana pues ya prácticamente está formado completo con órganos que están en procesos internos y en procesos de maduración. La ciencia nos dice que Dios escribió todas las partes en su libro y luego las fueron formando. Para el primer mes se forma el sistema nervioso, comienza a formarse el corazón y empieza a latir ya para la 4ª semana. En el segundo mes comienza la formación del cerebro. Para el tercer mes el feto puede realizar movimientos. Ya empieza la madre a sentir los movimientos del niño y se puede reconocer su sexo. En el 4º mes se forma el aparato circulatorio. Todo eso por instrucciones que el ADN le va dando a las células para que vayan formando y creando tú ahora, tú después. Y así mismo los médicos dicen, ahora se va a formar el aparato circulatorio. El esqueleto también empieza a organizarse. Ya para el 5º mes termina la maduración del sistema nervioso. Ya el niño está completamente formado. Pero para el 6º mes están los bronquios, pulmones que necesitan madurar. Para el 7º mes ya posee los órganos necesarios para vivir fuera
del útero materno, aunque sea como 7 mesinos. Y para el 8º y el 9º mes, el feto completa su desarrollo, madura sus pulmones y puede salir, incluso reclama salir y rompe fuente, como diciéndole a la mamá, ya llegó el momento de ir hacia afuera. Y el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas esas partes, todas aquellas partes que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Bendito sea Dios. Y luego cuando nace, maravilloso también. Ahí está la madre con el pan debajo del brazo de la mamá, ¿verdad? Para darle al niño todo lo que él necesita en un producto único e irrepetible que se llama la leche materna. Con una vacuna natural que es la primera leche que la madre le da al niño. Colostrum o colostrum, como le llamen. Lo importante es que ahí el niño adquiere anticuerpos para poder enfrentar el nuevo ambiente que le tocará vivir. La Organización Mundial de la Salud, hablando de la leche materna, recomienda alimentar a los recién nacidos solo con la leche materna durante los primeros 180 días, 6 meses. 6 meses que todavía el niño generalmente no tiene dientes. Ya cuando le empieza a salir los dientes y luego las muelas, es que le puede ir dando papillas, luego le puede ir dando cosas más sólidas. Todo está programado perfectamente. Esta leche tiene todo lo que el niño necesita, anticuerpos, vitaminas, minerales, de tal modo que el recién nacido no necesita ni agua. Usted no tiene que darle sorbito de agua, ni tiene que darle cordial de Munel, de que para sacarle los gases. Solamente la leche materna. Y esos niños que reciben la leche materna, entre mimos y cantos, son niños que crecen con seguridad. Animamos a las madres a que den el pecho. Todo lo hizo perfecto y a su tiempo, dice Eclesiastés 3:11. Bendito sea el Señor. Y el verso 14 dice que sobre aquello no se añadirá. Lo que Dios hace es perfecto y no se le añade nada. Los hombres tratan de imitar la leche materna, pero no la pueden igualar. El salmista dice en el Salmo 139, verso 16, dijo a Dios, tus ojos vieron hasta mi embrión y en tu libro estaban todas tus partes escritas. Ese es el libro, ese es el código que está en el ADN, el libro de Dios. Y entonces el salmista dice, ahora te alabaré. Eso nos debe llevar a alabar a Dios, mis hermanos. Debemos estar en este momento dándole gloria a Dios. Pues dice él, porque de una manera que inspira temor, estoy maravillosamente. ¿A usted no le inspira temor saber que todo eso está funcionando y sucediendo dentro de su cuerpo? A usted, mi hermana y amiga que tiene un hijo, ¿no le inspira temor saber que Dios trabajó, quizás sin usted darse cuenta, en el vientre para traer esa criatura al mundo formado? Y que tiene millones y millones de células y que tiene unas huellas digitales únicas, una iris del ojo única y unas características únicas que nadie más ha tenido ni tendrá. Eso nos inspira temor a Dios. Nos inspira respeto, nos maravilla y nos lleva a alabarle. Claro, David lo dijo en un lenguaje poético, pero lo que dijo es verdad. Por lo tanto, temamos y alabemos a Dios. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Salmo 139, verso 14. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Salmo 53, verso 1. Solo un necio que ve eso se atreve a decir que no hay Dios. Y aquí le presento a un hombre que era un necio, pero que por lo menos ha dado un paso atrás. El señor Anthony Flew. Ese señor fue el ateo más famoso del siglo XX y quizás el más influyente de la historia. 50 años atacando la existencia de Dios y el cristianismo, escribiendo libros que confundieron a mucha gente, diciendo que Dios no existía. Era el Goliat de los ateos. Todos se refugiaban y lo leían a Anthony Flew. Pero ¿qué pasa? Que un día se descodificó el ADN del ser humano y el hombre entendió lo complejo y maravilloso que había sido hecho. Entonces Anthony Flew, sabiendo eso, en un acto de sinceridad dijo lo siguiente: lo que creo es que el ADN ha demostrado
debido a la increíble complejidad de los mecanismos que son necesarios para generar vida, es que tiene que haber participado una inteligencia superior. Dice, esto no pudo haber sido el producto de una explosión, ni de la evolución, ni de la casualidad. Tiene que haber participado una inteligencia superior en el funcionamiento unitario de elementos extraordinariamente diferentes entre sí. ¿Cómo es posible que de una misma célula salga un hígado, pero también un páncreas y también unos pulmones? Y también un cerebro y una médula espinal. ¿Cómo es posible que una célula tan pequeña tenga instrucciones para generar tanta vida y de una forma tan armoniosa y compleja? Dice el no, está una complejidad demasiado grande. Tiene que haber participado una inteligencia superior. Y luego dijo el propio Fliu, volviendo sobre su itinerario intelectual, señala, ahora creo que el universo fue fundado por una inteligencia infinita. Gloria a Dios que este hombre lo reconoce. Ya los ateos no tienen excusa. Fue fundado por una inteligencia infinita y que las intrincadas leyes del universo ponen de manifiesto lo que los científicos han llamado la mente de Dios. Él dice, no solo el cuerpo, sino el universo. Esto es demasiado complejo. Esto pone en evidencia la mente de Dios. Creo que la vida y la reproducción se originaron de una fuente o en una fuente divina. Anthony Flew no es cristiano, él no se reúne en una iglesia, él simplemente reconoce después de haber ofendido y enfrentado a Dios por décadas. Ahora dice, me rindo y reconozco que hay un Dios. Quiera el Señor, ¿verdad? Que otros que también pensaban como él, hoy se arrepientan. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Digno eres, merecedor eres de recibir la honra, la gloria y el poder. Nosotros, mis hermanos, le damos honra, gloria y poder al Señor en este día. Lo reconocemos y nos humillamos y nos arrodillamos ante Él y nos rendimos ante Él. Otro texto del Salmo, otra versión, otra traducción del Salmo 139, verso 16 dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. No solamente, al otro dice cada parte, ahora te dice cada día. Es otra posible traducción. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. O sea que Dios no solo nos creó, sino que nos ha fijado un tiempo de vida, que solo Él sabe. Y el libro de Job 14, verso 5 dice que es un tiempo que no podremos traspasar. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Y los científicos dicen que en el ADN se puede determinar cuántos años va a vivir una persona, a menos que sufra un accidente. Se puede determinar, esta persona está programado para vivir 80 años, por ejemplo. Claro que usted puede mejorar su estilo de vida y mejorar eso. Cada momento, dice el texto, fue diseñado antes de que un solo día pasara. O sea que este momento también Dios lo diseñó para nosotros. Y el Señor planificó que en este día tú escucharas este mensaje y supiera que Él puso dentro de ti todo lo que hay, creó el ambiente para que puedas vivir aquí y fijó un plazo de tiempo para que pudieras buscarle, alabarle y reconocerle. Así que los días del hombre, dice Job 14:5, ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida, le has puesto un límite que no puede rebasar. Nuestra fecha de caducidad está fijada en nuestros genes. Un día, mis amigos, que podría ser hoy, partiremos de este mundo. Se podría atravesar en nuestro camino un vehículo o un virus, así que no sabemos cuándo. ¿Cuánto tiempo viviremos? Solo Dios lo sabe. Usemos cada día de nuestra vida para proclamar el nombre de Dios y compartir su palabra con nuestros amigos y familiares. Vive para Dios. La vida eterna junto a Él nos espera si le somos fieles en esta tierra. Por eso concluyo este mensaje diciendo, ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. El Señor nos ha socorrido en tiempo aceptable y nos ha prestado su ayuda en un tiempo en que todavía se puede. Así que no retarde más su decisión. Entréguele su vida a Cristo, a ese Cristo que lo formó, porque todas las cosas por Él fueron hechas
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A ese Cristo que todavía lo mantiene respirando, que le da vida, le da aliento y le provee de todas las cosas, como dice Hechos 17:26. Que Dios les bendiga y que quiera Dios que este tema nos ayude a buscar de Él y a rendir nuestra vida en alabanza al Señor. Hasta aquí mi participación. Dios les bendiga a todos.